Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de ingresar sus compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy. ¿Ok?
Bueno, jóvenes, siendo las 6:10, vamos a dar inicio a lo que corresponde a la clase del día de hoy, la sesión 3 del curso de aspectos legales en la industria farmacéutica. Voy a pasarles por el chat el link para que puedan registrar su asistencia, ¿ok? Denme un minutito. Por favor, allí ingresen una sola vez el registro de su asistencia para poder controlar aquí el... Ingresen su asistencia, por favor. Disponía un proceso oral de instancia única. Para los que recién ingresan, estoy dejando el link para que puedan ingresar su asistencia del día de hoy, ¿ok? Somos 48 participantes, alumnos, y hay solo 27 respuestas. Por favor, registren su asistencia en el link. Bueno. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que corresponde a la sesión número 3. El tema del día de hoy es análisis y discusión de la Constitución Política del Perú en lo referente a la salud. Antes de esto quisiera saber, ¿ya tomaron conocimiento de todo el tema de la exposición? ¿Hay personas que aún no tienen grupo o todos en este salón ya tienen grupo para la exposición? Ok, entiendo entonces que todos tienen grupo en este salón, ya están de conocimiento de la exposición. Por otro lado, ¿hay alguien que se haya recién incorporado al grupo el día de hoy? ¿Algún alumno que recién esté ingresando por primera vez a esta clase? Ok. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar, como ya se los había mencionado, todo lo referente a la Constitución Política, pero básicamente los artículos que hablan directamente de la salud, ¿no? Porque como sabemos, por normas generales, y puesto que en el colegio nos han venido siempre enseñando acerca de nuestros derechos, acerca de los derechos principales y fundamentales de toda persona, dentro de ellos siempre hemos oído, siempre hemos escuchado que nos han dicho que toda persona tiene derecho a la salud, ¿verdad? Y es así, toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho al acceso a la salud, toda persona tiene derecho a que los traten dignamente en los centros de salud. Entonces, justamente de esos temas vamos a hablar el día de hoy. Para ello les voy a proporcionar unos videitos, ¿no? Para que ustedes puedan verlo y después de verlo poder conversar y analizarlo, ¿ok? Saben que yo anoto el registro de sus intervenciones orales en cada clase para así luego hacer mi registro final, ¿no? Eso va directamente al ítem de... ¿cómo se llama el ítem? De comportamiento. No tiene otro nombre, bueno, pero el que habla acerca de su comportamiento en clase, ¿no?
¿Alguna pregunta, duda o referencia hasta este momento, jóvenes? Todo correcto, ¿no? He visto que la gran mayoría de ustedes está presentando las tareas y eso me agrada muchísimo. La mayoría de ustedes ha presentado sus tareas, las he ido viendo, pero todavía no las reviso. Yo las reviso en la cuarta semana todas ya juntas. El detalle de hasta esta semana. Ah, ya, sí, claro, yo lo vuelvo a enviar, Edith, un segundito. Listo, ahí está el link para que puedan terminar de ingresar su asistencia. Tengo 44 ingresos y somos 48 participantes, es decir, que faltan 4 participantes ingresar su asistencia. ¿Ok? Entonces voy a proyectarles el videíto para que ustedes puedan verlo y luego podamos comentar. En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía. Pero, ¿qué es y para qué sirve? En Enterarte presentamos ¿qué es la Constitución? La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con 2 funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución del Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Es así como poco a poco la Constitución va desarrollando los límites en la actuación pública y de los individuos, a través del principio de legalidad y la existencia del Estado de Derecho. Sin estos principios básicos, la Constitución no podría cumplir su función. La Constitución define al Estado peruano como un Estado democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república y establece así la separación de poderes. Para entender más sobre cómo se organiza el Estado peruano, puedes ver nuestro video dedicado a eso. La Constitución nos dice, así, cómo deben funcionar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo y cómo deben actuar los funcionarios públicos. También fija las reglas generales para las elecciones. Las reglas más específicas, que no pueden contravenir la Constitución, se desarrollan en normas de menor jerarquía. La Constitución establece también qué participación debe tener el Estado en la economía y sus lineamientos generales. Establece que vivimos bajo una llamada economía social de mercado. Esto va acompañado de la libre competencia, la libertad de contratar, la defensa de la propiedad privada, entre otros. Adicionalmente, el Estado, por regla general, no puede hacer empresa, solo puede hacerlo subsidiariamente cuando haya un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, solo autorizado por ley expresa.
Ello significa que el Estado no puede mañana entrar a competir contra una empresa privada de manera antojadiza. Sin embargo, este conjunto de normas y principios regula todos los aspectos de la vida de una persona. No, ello sería imposible. Y para desarrollar aspectos más específicos, existen normas de menor jerarquía, como las leyes, puedes conocer más de ellas en otro video, normas con rango de ley, entre otros. Todas las normas de menor rango deben respetar la Constitución. Adicionalmente, todas las acciones de los peruanos, incluyendo en la vida privada de las personas, deben respetar aquello que está establecido en la Constitución. No obstante, hay muchos aspectos de la Constitución que, al ser puestos en duda, deben ser interpretados. Para determinar cuál es la interpretación que prevalece, existe una institución autónoma llamada el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. Ahora, uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Constitución son las llamadas garantías constitucionales. Las primeras tres garantías permiten defender los derechos fundamentales de los individuos. Está el habeas corpus, que defiende la libertad individual, la acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros, el habeas data, que protege el derecho a acceder a información pública y de autodeterminación informativa, es decir, el derecho al control de la información personal. Y luego están las siguientes tres garantías, que permiten proteger la primacía de la Constitución. Está la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra leyes y normas con rango de ley que transgreden la Constitución, la acción de cumplimiento, que procede contra autoridades que se nieguen a acatar una norma legal o un acto administrativo, y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando contravengan la Constitución o la ley. Veremos en otro video más específicamente cada una de estas garantías. ¿Y cómo se modifica la Constitución? La Constitución solo puede ser modificada a través de una reforma constitucional. Si el presidente o un grupo de congresistas o el 0.3% de la población electoral del Perú propone una ley que modifica la Constitución, esta debe necesariamente ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Esto es, por más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, por mínimo 66 votos. Luego, esa modificación debe ser ratificada por referéndum. Por otro lado, puede evitarse el referéndum solo si el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas esta ley. En ambas votaciones, el respaldo debe superar los 2/3 del número legal de congresistas. Según la Constitución, cada legislatura ordinaria dura 120 días. Así, la Constitución es la base sobre la que todo el resto de normas recae y que está por encima del poder de cualquier funcionario o individuo. Por ello, su modificación pasa por un proceso más rígido que una ley ordinaria, para evitar que ésta pueda ser modificada de forma ligera. Si alguno de los poderes puede modificar la Constitución y cambiar las reglas a su antojo, la Constitución perdería su razón de ser. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú la Constitución es respetada? Si te gustó este video, apóyanos dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Muy bien, jóvenes, levanten sus manitos los que van a participar para poder comentar acerca de este video.
Listo, entonces empezamos con Iris Funes. Buenas noches, hija, te escucho. Buenas noches, profesora. Mi opinión sobre el video es que en la Constitución del Perú podemos encontrar todo lo que son los pilares fundamentales para que funcione el país, como son los derechos, la justicia y las normas. Ese también es el encargado de controlar y regular y a la vez defender los derechos y la libertad de los peruanos, así como también organiza y regula los poderes del Estado como son el legislativo, el ejecutivo y el jurídico y también las instituciones públicas. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención, Iris. Seguimos con Juliana Miranda. ¿Nadie más va a participar? Juliana, te escuchamos, hija. Ya, yo entendí en el video que hablaba sobre la Constitución Política del Perú. Bueno, yo entiendo sobre la Constitución Política del Perú es que, pues, en ahí está, pues, todo lo que es ser humano, ¿no? Como persona, nosotros tenemos derecho de gozar, pues, un ambiente equilibrado, está, pues, también para un adecuado desarrollo de nuestra vida, ¿no? También reconocen lo que es la libertad de información, el derecho de participar y todo, ¿no? En lo político, económico, social, cultural y todo eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la intervención. Un minuto que voy a abrir la puerta y continuamos. Ya un segundo, por favor. Listo. Seguimos con Ariana Borda Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bueno, lo que yo entendí del video es que la Constitución es el conjunto de reglas, de principios, que más que todo vela porque los derechos se cumplan, se ejerza la justicia y las normas en el país. Además, también decían que cumplía con dos funciones, que es establecer los derechos y los deberes de los ciudadanos. Además, organiza lo que es el Estado peruano y explica más que todo cómo debe funcionar lo que es el poder ejecutivo, judicial, legislativo. También recalcaba en el video que esta no puede ser modificada de forma fácil, ya que se requiere de una reforma constitucional en donde la mayoría del Congreso debe votar, ¿no? Se requiere más de 66 votos y esta pues no puede ser cambiada como una ley normal, puesto que perdería lo que es el peso que tiene y sería menos respetada. Muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención, hija. Seguimos con Vanessa Jayo Quesuruco. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, hija, ¿qué de lo, piensas del videíto? Miss, de lo que he entendido de la Constitución Política es que se rige, o sea, se basa al derecho, a la justicia y las normas del país, pues, ¿no? Y, o sea, también ya que determina la estructura y la organización del Estado peruano. Y como dijo mi compañera, no se puede modificar así por así, sino que necesita de la reforma constitucional.
Bien, muy bien. Muchas gracias, chicas, por su intervención. Vamos a ver un siguiente videíto. Y si gustan, pueden volver a intervenir, así que se llevan doble nota de intervención oral, ¿ok? A ver. Erika Ostia, ¿tú también quieres intervenir, hija? Veo en el chat que has levantado una manito. Buenas noches, sí. Erika, dime, te escucho. Yo entendí que en la Constitución no es... No te escuchamos, o por lo menos yo no te escucho. Erika, tu audio está encendido, pero yo no te escucho nada. que entre las instituciones y los ciudadanos. Erika, se cortó. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí me escuchan a mí. Ah, entonces es el internet de la compañera, seguramente. María del Rosario Medina, ¿vas a intervenir, hija? Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, Miss, lo que hablaba acerca de la Constitución Política del Perú es que cada persona tiene derecho a gozar de un ambiente y de una vida estable en que se reconozca a la persona su libertad de opinar, su libertad a participar en un ambiente libre. También hablaba acerca de las garantías constitucionales, que hablaba de la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus, que son muy importantes para que las personas, en el caso del habeas, el habeas data, o mejor dicho, la acción de amparo, ¿no? Que es que se procede contra cualquier persona que vulnere mis derechos. También habla de la acción de habeas data, y el otro, el habeas corpus. También hablaba de los 3 poderes, de legislativo, judicial y el otro me olvidé. Ejecutivo, judicial, poder ejecutivo, legislativo. Judicial y legislativo, que los 3 trabajan por separado, pero también en conjunto para cumplir un mismo objetivo, ¿no? Así es. Para el derecho de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, María del Rosario, perfecta. Todos han estado muy acertados en sus comentarios. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Vamos a ver otro videíto, ¿ok? Y luego comentamos con respecto a este videíto también. Oshin, Goyo, ¿vas a participar, hija, de este comentario? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, la Constitución dice prima sobre toda ley, ¿no? Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. La Constitución que actualmente rige es la de 1993, que actualmente está vigente, ¿no? Solo eso, gracias. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Vamos a ver otro videíto, por favor, estar atentos para poder comentarlo, ¿ok? Todo el tiempo escuchamos que se habla de leyes. Sin embargo, ¿entendemos qué es una ley? ¿Cuál es el proceso en el Perú para aprobarlas? En Enterarse, presentamos las leyes en el Perú. ¿Cómo se aprueban? Debemos entender, en primer lugar, que la Constitución es la norma de mayor jerarquía en el Perú. Fija las reglas generales y principios que los ciudadanos e instituciones deberán seguir. Sin embargo, la Constitución no lo regula todo. Para ello, existen las leyes y otras normas con rango de ley que no veremos en este video, entre otros recursos. Las leyes, según el Tribunal Constitucional, luego de la Constitución, prevalecen sobre toda norma de inferior jerarquía. Ahora bien, una ley, en sentido general, es un precepto que busca regular ciertos aspectos de la vida de los peruanos, que es emitida por el Poder Legislativo y que sigue ciertos procedimientos necesarios para su aprobación y promulgación. Así como lo dice su nombre, el encargado de legislar es el Poder Legislativo, también llamado Congreso de la República.
¿Cuál es el proceso que se debe seguir para emitir una ley? Para que exista una ley, primero alguien debe proponerla. A la capacidad de proponer una ley se le llama iniciativa legislativa. Según nuestra Constitución, tienen derecho a proponer normas el presidente, los congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, municipios, colegios profesionales e incluso los ciudadanos si logran recolectar suficientes firmas. A estas propuestas se les llama proyecto de ley. Los proyectos de ley son recibidos en el Congreso, se les registra con un número y luego se les envía a la comisión o comisiones del Congreso encargadas de revisar ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto de ley que habla sobre educación deberá pasar por la Comisión de Educación, posiblemente por la Comisión de Economía, si acarrea gastos importantes, y por la Comisión de Constitución, si es que implica una modificación a la Constitución. Las comisiones se pronunciarán acerca de los proyectos de ley de manera individual o pueden hacerlo de forma conjunta. Así, pueden presentar un dictamen favorable si la aprueban o un dictamen desfavorable y se archiva el proyecto de ley. También pueden rechazar el proyecto de ley de plano. Esto si el proyecto de ley es manifiestamente contrario a la Constitución, si escapa de la competencia de la comisión, u otros casos en los que mayor discusión no sea necesaria. Una vez que el proyecto sea aprobado en las comisiones, el dictamen debe ser debatido por el Pleno del Congreso. Solo excepcionalmente, un proyecto de ley sin dictamen puede ser debatido según el reglamento del Congreso. El Pleno del Congreso es el órgano máximo del Poder Legislativo encargado de tomar las decisiones. A este pertenecen los 130 congresistas, quienes deberán debatir y votar los dictámenes que han sido aprobados por las comisiones para decidir si un proyecto de ley se convertirá o no en una ley. Así, el Congreso puede aprobar la ley o puede decidir archivarla. ¿Aquí termina el proceso? No. No basta con que el Congreso apruebe la ley para que ésta empiece a surtir efectos. Una vez que se aprueba una ley en el Congreso, se le envía al presidente de la República. ¿Por qué? Porque para que una ley entre en vigencia, se necesita que el presidente la promulgue. Es decir, se necesita que el presidente haga la ley pública de forma oficial y de conocimiento de todos. Entonces, una vez que el presidente recibe la llamada autógrafa de ley, esto es, el cuerpo de la ley que resulta de su aprobación en el Congreso, tiene 3 opciones dentro de un plazo de 15 días. La primera es que puede promulgar la ley, es decir, recibe la autógrafa y la ley se publica en el diario oficial El Peruano. Así, la ley entrará en vigencia al día siguiente de publicada o en el plazo que diga la propia ley. La segunda opción es que el presidente puede no hacer nada. En caso de que el presidente no promulgue la ley dentro de los 15 días, es el presidente del Congreso el encargado de hacerlo. La tercera opción es que el presidente observe la ley. Es decir, si el presidente encuentra algún defecto en todo por parte de la ley, plantea sus observaciones y devuelve la ley al Congreso. Así, el Congreso debe revisar las observaciones y puede hacer 3 cosas. Puede revisar y corregir las observaciones realizadas por el presidente y volver a enviársela para que éste la promulgue. Puede aprobar y promulgar la ley sin modificaciones, para lo que necesita por lo menos el voto de más de la mitad de los miembros del Congreso, esto es, más de 65 votos, que es más de lo que necesita una ley ordinaria para ser aprobada. Por último, la ley puede no ser promulgada porque no alcanza los votos necesarios. Ahora, ¿qué pasa si una ley que ya ha sido promulgada contraviene la Constitución? ¿Qué se puede hacer? Ante ello, existe la acción de inconstitucionalidad, que se presenta directamente ante el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. ¿Y quiénes pueden plantear la acción de inconstitucionalidad? Pueden hacerlo el presidente, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos con firmas, los colegios profesionales o los presidentes regionales o alcaldes, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
Esto es, en términos generales, el proceso para aprobar una ley en el Perú. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y visita. Muy bien, a ver, levanten las manitos los que van a participar con respecto a este video. Muy bien. Entonces empezamos con el comentario de Iris Funes. Te escuchamos, hija. Ya, Miss. Lo que yo entendí del video, que para que se dé una ley tiene que pasar por una serie de procesos. Primero se propone la ley y se propone una ley a la cual se le conoce como se conoce como iniciativa legislativa. Ese proyecto de ley lo recibe el Congreso. Este es el encargado de revisar y de darle el visto bueno para que proceda a pasarle al presidente. Y en caso de que el presidente encuentre fallas en esto, él también puede regresarle otra vez al Congreso para que levante estas fallas que tiene y el presidente lo vuelva a promulgar. Muy bien, muchas gracias, Iris. Seguimos con Juliana Miranda. Ya, buenas noches. Bueno, yo entendí en el video, pues, sobre el poder legislativo. Pues el poder legislativo está conformado por todo lo que son los congresistas y todos ellos, ¿no? Ahí donde se aprueban lo que son los proyectos de leyes y pues pasan para que el presidente apruebe, firme si está aprobado o no. Y bueno, eso es lo que entendí. Muy bien, quedamos pendientes con Nancy Almanza, ya se me va a cortar esta reunión, volvemos a ingresar todos al mismo link y para continuar con Nancy, bueno, y con los que vayan a participar en la siguiente reunión, ¿ok? A ver, en cuanto se termine esta reunión, todos volvemos a ingresar al mismo link para continuar con la clase, por favor. Recuerden que hay registro de asistencia de salida, así que hay que estar atentos.